Aquella fue la primera batalla de su vida, la primera vez que desenvainaba su espada para herir a un enemigo. Ante sus compañeros aparentaba entereza, pero estaba lejos de sentirla. Vino a su mente un pasaje de la historia natural de Plinio, el viejo o el joven, uno de los dos, no recordaba bien, en el que afirmaban que merecen llamarse dichosos aquellos que hacen cosas dignas de escribirse o que escriben cosas dignas de leerse, y bienaventurados los que alcanzan lo uno y lo otro. Ansiaba una cama, un vaso de vino, un asado de cabrito, de perdices, unas empanadas, una porción de olla podrida, postres de manjar blanco. De pronto un pensamiento llegó solo. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Que podría estar ahora cortejando a una bella dama en la corte. ¿Por qué me metí en estos abrojos? Se corrigió de inmediato. Fue su decisión. Estaba allí para llevar la cristiandad a estas tierras. Los ojos se le cerraban de cansancio. Se tendió para dormir un poco y, haciendo hormevela, escuchó los susurros de una mujer. Llegaban desde el bosque. Quiso ir a ver, a pesar del peligro. La curiosidad pudo más. Se acercó con la espada en mano al lugar de que provenían. Cuando estuvo cerca se dio cuenta que no eran susurros, sino llanto. Le recordó a Tisbe buscando asomado Píramo. Volvió a su camastro y dejó que su imaginación volara. La llamó Tegualda. Más adelante la convertiría en una de las heroínas de su poema. Eso es un trozo seleccionado de Ercilla, Las contradicciones del Imperio, el nuevo libro de Patricia Cerda, que puedo decir ahí con toda tranquilidad, una de las autoras más leídas en nuestro país, gracias a el long seller que es Mestiza, pero también a otras obras como Violeta y Nicanor, Rugienda y Luz en Berlín, Bajo la Cruz del Sur, y la más reciente, antes de Las Infames del 2021, que tuve el tremendo honor de presentar y que es un libro que a mí me encanta, así que me entusiasma hablar con Patricia Cerda. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, gracias por la invitación. A mí también me entusiasma hablar contigo. Bueno, con Patricia nos hemos conocido así de entrevista en entrevista, porque bueno, además eres muy productiva, estás sacando un libro al año. Sí, bueno, yo estoy dedicada de lleno a la literatura, soy bastante aplicada y tengo hijas grandes, vivo sola, o sea, y el día tiene 24 horas, así que... Sí. Bueno, pero además en tu caso no es llegar y sentarse a escribir, porque estos libros vienen de mucha investigación. Tú eres doctora en historia y además eres de Concepción. Varios de tus libros están marcados por el proceso de conquista por la segunda parte del siglo XVI, y hablábamos fuera de micrófono que Ercilla sería un poco la contraparte de Mestiza, que cuenta el periodo de conquista, entre comillas, vamos a usar esa palabra porque también se pone en discusión, desde el punto de vista de una mujer indígena o mestiza derechamente. Sí. Y acá estamos siguiendo a el personaje de Alonso de Ercilla, y yo escogí ese trozo porque me parecía que daba cuenta de varias cosas. Por un lado, del origen de Alonso de Ercilla, que es un origen cortés. O sea, él, la primera parte del libro lo encontramos en España primero, pero después acompañando a el heredero, en distintos, y después a la reina, porque su mamá es cortesana de la reina, en distintos lugares de Europa, de alguna manera lo que era el Imperio Español en ese momento, hasta que él decide venir a las Indias, sigo el lenguaje que usa el libro y él mismo, y acá entonces se empieza a encontrar con la realidad, y él ya viene conflictuado con el relato que pone en tensión y del que hemos escuchado muy poco, respecto a las distintas miradas que se tenían al proceso de conquista desde España y desde la Iglesia. Sí. ¿Por qué te interesó esa historia contextualizarla? No es solamente una biografía de Alonso de Ercilla, es una mirada de época a las tensiones que existían en ese momento en ese imperio. Sí, mira, me interesé por Ercilla porque yo consideré que lo tenemos bastante abandonado y es creador de muchos mitos en su Araucana. Yo vengo de Concepción, por ejemplo, y en esa ciudad las calles que son paralelas al río Biobío tienen todos nombres de guerreros sacados de la Araucana. Una de las preguntas que yo me hacía, bueno, es que ¿existieron estos guerreros o los inventó Ercilla? Y encontré respuestas ahí. Eso está en el libro también. Me interesó el personaje, Ercilla, como qué lo hizo venir a Chile. Y después me encontré con una novela, me encontré con un enemigo mortal que tenía, ¿verdad?, que era García Hurtado Mendoza. Me encontré también con su relación en las cortes españolas. Es que un hombre era un buscavidas, un hombre muy curioso, interesado en vivir, era un vividor en el fondo también, Ercilla. Y cuando viene a Chile viene por curiosidad y ahí descubrí también que vino primero con Jerónimo de Alderete, y cuando muere Jerónimo de Alderete en el viaje, él se queda huérfano y ahí como que pierde sentido, pero sigue. Bueno, ya iba para allá, ya estoy acá.
Y una de las cosas que me interesó también y que está en la novela es el proceso de escritura de la Araucana, que el mismo Pablo Neruda decía, ¿verdad?, que con su Araucana Ercilla es el inventor de Chile. Y también con el inicio, Chile fértil, provincia y señalada, que leíamos en el colegio, es casi como un acta fundacional. Entonces, todo eso me interesó. Fui a escribirla llena de interrogantes. Como dices tú, yo ya me había dedicado a la colonia temprana con mestiza y desde la perspectiva de una mujer que no es de la élite, una mestiza que cuenta los inicios de la nación chilena, digamos así, de la cultura chilena, desde la perspectiva de una mujer que no es de la élite. Y eso es lo que quería yo, ¿verdad? Igual que en Las Infames. Y en Las Infames ya estamos en el siglo XVIII. Pero que está ahí, pero no está ahí, que tiene acceso, pero no es de ellos. No es de ella, es una observadora que fue adoptada y crece con una de las familias de élite, pero ella nunca se sintió parte de eso, entonces tiene la distancia y nos cuenta el siglo XVIII. Aquí con esto estamos en la plena conquista y estamos también enfrentados a las contradicciones del imperio y, como decías tú, a las diferentes visiones sobre la conquista. ¿Es legítima o no es legítima esta guerra que le hacemos a los indígenas? Esa era la pregunta que se hacían los españoles. Y tenemos a personas muy famosas y que hasta el día de hoy han permanecido, que defendían a los indígenas, ¿verdad?, como Bartolomé de las Casas. Y bueno, y también tenemos a personas que defendían la idea de que la conquista era legítima. Esa controversia todavía sigue activa en España, todavía se siguen publicando libros en España que defienden y libros que atacan. Nunca pasó, nunca se terminó de discutir sobre ese asunto. ¿Era legítima o no era legítima la conquista y sobre todo los métodos de conquista? Claro, y además porque hay una tensión, hay un personaje que una de las cosas bonitas de Ercilla es como que él le va preguntando a todo el mundo. Él está reporteando todo el tiempo, ¿no? Y uno de los personajes que le dice, porque tiene muchos personajes en la novela, hay uno de los personajes que le dice, los indígenas hubieran estado disponibles para asumir la gobernación española si los comendaderos no los trataran tan mal. Y esa es la tensión, básicamente, ¿no? Porque con la espada y la cruz un poco, ¿y qué es lo que prevaleció, básicamente? El discurso teológico, y es muy interesante que el libro se mete en eso, dice, esto se trata de llevar la fe, ese es el tema, se supone que es llevar la fe, no buscar oro, pero por supuesto sabemos que las cosas fueron distintas. Y en esa tensión aparece entonces la idea de que primero hay que predicarles para que se sometan, y si no se someten hay que ir con la guerra, pero no al revés, y eso probablemente es muy interesante porque ahí uno entiende por qué la Araucana está escrita como está escrita, porque para Ercilla viene de ese lado, a él le interesa, él ve a los indígenas como gente humana y por eso también los transforma en personajes en su poema que son tan relevantes como los españoles. Pero eso es raro para su época, ¿no? Sí. Digamos que era un disidente al discurso hegemónico. Absolutamente. Él toma partido por las Casas, por Bartolomé de las Casas, que es como que el más famoso defensor de los indígenas americanos. Y se nota en su Araucana que hay una mirada muy empática. De hecho, se le criticó que los idealizó. Se dice que Ercilla idealizó lo americano y en cambio cuando retrata lo español, la conquista, ahí se atiene perfectamente a la historia porque es la historia que también él ha vivido eso. Y el mismo Felipe II, el rey, en algún momento se enojó con él y ya dejó de recibirlo porque consideraba que en cada parte de la Araucana, porque esto es una obra en entregas que se demoraba 10 años entre la primera, la segunda y la tercera parte, en cada parte tomaba más partido por los indígenas y se daba más libertades y esas libertades se la daba la fama porque era un bestseller, salía la Araucana y se vendía de inmediato y de inmediato empezaban también la segunda, la tercera edición y salía en Italia y salía en Flandes y era traducida, entonces eso a él le daba muchas libertades para decir lo que realmente quería decir. El proceso de escritura de la Araucana está en la novela y hay también capítulos ahí en que yo converso con Ercilla, converso sobre la escritura. Estoy en Berlín con él, en Berlín donde yo vivo, ¿verdad? En mi estudio ahí, conversando con él
sobre lo que él sentía, las emociones que estaban detrás de esa escritura, porque La Araucana es un poema muy emocional. Ercilla era un hombre muy honesto, muy sincero, muy extrovertido, y nosotros vemos esa personalidad porque hay mucha autobiografía también en el poema. Uh-huh. Bueno, de eso te quería preguntar, y les recuerdo que hablamos con la doctora en Historia y escritora Patricia Cerda a propósito de toda la investigación que hay detrás de este libro, porque yo nombraba, hay muchos personajes, hay muchos escenarios con mucho detalle, lo que es muy entretenido y es muy desafiante, porque no es como que Patricia parte cuando Ercilla está acá y empieza a escribir La Araucana, nos da todo el contexto de quién era este sujeto cuando llega a Chile. Y preguntarte por cómo fue ese proceso de escritura, de dónde levantaste los documentos, cómo fue el desarrollo de la novela. Mira, sobre Ercilla hay solamente una biografía que le escribió el gran historiador chileno del siglo XIX, José Toribio Medina. Se llama Vida de Ercilla. Eso fue, digamos así, la fuente principal. Pero también fue Madrid. En Madrid encontré, porque yo quería más sobre la vida cotidiana. Encontré, por ejemplo, crónicas de los viajes que Alonso Ercilla hacía con Felipe II cuando él era todavía príncipe. Uh-huh. Por ejemplo, muy exhaustivas, que me ayudaron mucho también para ver cómo era la mentalidad de la época y cuál era la relación con el rey. La Araucana, está en La Araucana él está todo el tiempo hablándole a su señor. Esta es una obra casi en tú, es una conversación con Felipe II. Y bueno, crónicas de Madrid de la época. Eso fue, yo casi en todas mis novelas me preocupo de ambientar bien esto, ver cuáles eran las sensibilidades, cuáles eran los miedos de la gente, quién eran los personajes famosos de entonces, qué libros se leían. Aquí tenemos en La Araucana, tenemos a Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que es considerado como el fundador de la poesía en castellano, al traer desde Italia, ¿verdad?, el soneto, el endecasílabo, la octava real, todo eso lo toma Ercilla. Entonces yo, como te digo, lo pongo en su época a comunicarse con su gente, pero también lo traigo a Chile a fundar el mito nacional que es La Araucana. Pero además un mito que estaba en tensión, porque Ercilla llega con García, que es... y hay una parte donde en el libro dice que cuando García dice, lo siento, yo vengo aquí nombrado por el rey y soy el nuevo gobernador, nadie lo dice, pero Ercilla dice, todos lo piensan y yo estoy de acuerdo con ellos, como este es un advenedizo, es un niño bien, que lo mandaron, además lo mandaron con ejército, así como a él le tocó fácil, versus quienes estaban acá como Almagro y otros. Esto pasa inmediatamente después de la muerte de Pedro Valdivia. Les había tocado la parte dura. Entonces hay también esa tensión, como esta segunda ola de conquistadores que vienen un poco como a apaciguar la parte más difícil que les tocó a los primeros. No estamos justificando por ninguna manera, pero estoy diciendo como desde la mirada de los españoles también había una tensión de quién tenía derecho sobre estas tierras. Sí, había conflictos. Bueno, los conquistadores que llegaron anduvieron a pie y a caballo en medio continente para conquistarlo, para España, ¿verdad? Ellos después se sintieron traicionados cuando Carlos V y después Felipe II mandaba a gobernadores nobles, claro, y a virreyes nobles, y no los consideraban a ellos, ¿verdad? Y le quitaban los privilegios que ellos mismos sentían que tenían, por ejemplo, encomiendas de indios heredables, etcétera. Y como estaban las casas defendiendo a los indígenas, y ellos tenían miedo de que otras potencias europeas, pensando en esto de los derechos de los indígenas, empezaran a quitarle el derecho que les dio el Papa sobre las nuevas colonias. Entonces ahí hay un conflicto, un conflicto entre los conquistadores y los nobles que después manda España, y ese es, por ejemplo, eso se vive en Chile con García Hurtado de Mendoza, que era un marqués. Y además era muy pesado, no entendía nada. Era un hombre soberbio. Ercilla en la novela, Ercilla en La Araucana, lo trata muy mal, ¿verdad? De vanidoso, de cruel, violento, soberbio, que no dice de él, ¿no? Y claro, y así veían los conquistadores y la colonia temprana a estos que llegaban después. Esas son una de las contradicciones que se muestran en la novela. O sea, aquí hay un bueno y un malo también. O sea, sí, hay un villano. Hay un villano y un personaje negativo, y ese es García Hurtado Mendoza. Y la enemistad entre ellos dura toda la vida. Uh-huh. Dura toda la vida. De hecho, García Hurtado Mendoza, al ver
la fama que tenía Ercilla y que todo el mundo leía ese poema épico en que él quedaba tan mal, hizo todo lo posible por arreglar su imagen, ¿no? Uh-huh. Claro. Y por eso contrató a Pedro de Oñá para que escriba El Arauco Domado, que es un mestizo, un criollo, ¿no? Mestizo, nacido en Angol, que en algún momento llega, porque era muy talentoso, llega a Lima, y ahí se conocen con García Gustavo Mendoza cuando él era ya virrey del Perú, y ahí él le manda a escribir, como quien dice, la otra versión. Claro. La otra versión. Ahora, lo interesante de eso, y me lleva también a la última pregunta, Patricia, es cómo la relevancia del relato, ¿no? Y cómo incluso en la época se entendía que era muy, muy importante generar esta imagen a través de lo escrito, independiente de que la gente que podía leer era muy, muy poca. Sí. ¿Por qué a ti te interesa esta época y por qué crees que es importante que hoy día estemos repensando respecto al mito fundacional en términos de relato literario, ¿no? E histórico de nuestro país? ¿Qué tiene que ver Ercilla con nosotros? Mira, es que a mí me interesa en general todo lo que tiene que ver con nuestro proceso histórico. Y sobre todo en el caso de Ercilla yo consideré que lo tenemos muy abandonado y que sabemos muy poco sobre él y casi le tenemos miedo porque consideramos que la Araucana quizás es un mamotreto difícil de leer. Yo la encontré entretenida, por ejemplo. Eso, yo creo que al alumbrarnos nosotros sobre nuestros orígenes, alumbramos también el presente porque los conflictos, imagino, está ahí, ¿verdad? Los conflictos que comienzan en ese momento con la conquista no se han acabado nunca. En Chile sigue vivo, por ejemplo, el conflicto de la Araucanía. Uh-huh. Y la tensión entre las élites. Y la tensión entre las élites. Esos conflictos que comienzan entonces nunca se acabaron, siguen vivos. Y ese viaje al pasado que yo hago con mis novelas no es solamente ir entretenidamente a mirar cómo fue, sino que es para volver al presente con mayor lucidez y entenderlo mejor. Eso es para mí la idea de la novela histórica. Uh-huh. Bueno, les dejo, pero muy, muy recomendados conocer la literatura en general de Patricia Cerda. Yo creo que le digo todos tus libros. Así que es como lo puedo decir con mucha propiedad. No, Rugiendas no lo he leído. Lo tengo, pero no lo he leído. Así que me falta uno. Pero he leído todos los demás y de verdad uno aprende un montón, pero lo entretenido es que no se está dando cuenta de aquello porque son libros que tienen densidad histórica sin duda. Están escritos por una doctora en historia, pero nos permiten adentrarnos al drama humano finalmente, ¿no? Y a esas tensiones con las que nos podemos relacionar desde la actualidad y también pensar cuánto de eso tiene que ver con nosotros todo el tiempo y eso es tremendo. Patricia Cerda, muchas gracias por venir a la radio además. Muchas gracias por la invitación, Antolena. Un gusto conversar contigo. Nosotros tenemos que ir a la música, vamos a la pausa y ya regresamos.